Ya estamos de vuelta en la 92.5, estamos en el Hacemos Radio de este día martes 22 de marzo, 18:14, estamos en la 92.5, www.bonitefm.cl y también en las redes sociales del Hacemos Radio. Vamos a conversar un tema que es muy importante, muy potente, muy brutal y que por otro lado como país estamos al debe, y eso lo vamos a conversar con nuestro tremendo invitado, con el doctor Jaime Concha, desde la región de Valparaíso, también de la red de sobrevivientes del abuso sexual eclesiástico. Así que, Jaime, bienvenido a la Hacemos Radio. ¿Cómo te va? ¿Me escuchas? Ahí, perfecto. Ahí sí. ¿Cómo estás, Jaime? Aquí estamos. Descansando, trabajando, haciendo un break. ¿En qué estamos? Recién llegando del trabajo. Ponen de ese trabajo intenso, ¿no? Sí, pues. Oye, Jaime, vamos a conversar de un tema que hemos conversado varias veces en la instancia a los amigos y en la radio y en los medios. Pero antes de partir esta conversación, queremos que escuches el siguiente audio. Hay algo que me molestó ayer en la catedral. Me molestó ver a el señor Esati. Me molestó gente que ha actuado como encubridora de graves delitos contra los niños que están aquí presentes. No lo noté ayer, pero me lo hicieron ver y quiero decir que esas cosas no las podemos seguir naturalizando. Porque acá y en este gobierno van a estar presentes los niños y las niñas. A ustedes les estamos hablando, chicos, chicas. A ustedes les estamos hablando. Que los niños y las niñas se sientan parte de lo que estamos construyendo y que nunca más se les vulneren sus derechos, se abuse de su confianza. En ninguna tiene ese derecho. Ahí está. ¿Cuál es tu sensación cuando escuchaste al presidente con esta intervención, Jaime, en particular? Bueno, para nosotros como sobrevivientes de abuso en el contexto eclesiástico, pero también en el contexto de otras instituciones, las cuales se han vulnerado los derechos de la infancia y de adultos vulnerables de manera sistemática, nos pareció la voz del presidente Boric como algo histórico. Primera vez que un presidente de la República dice las cosas por su nombre, llama a los encubridores como encubridores y habla de delitos contra la infancia y pone en el primer lugar, en el centro, a los niños, niñas, adolescentes, a las víctimas, y creo que eso es lo más respetable. Eso nos da esperanza. Mira qué importante lo que tú mencionas porque dice, eso nos da esperanza. Una esperanza, Jaime, que se viene dilatando, extendiendo desde hace mucho rato, ¿no? Porque da la sensación de que a veces judicialmente las cosas no avanzan, ¿no? Bueno, nosotros siempre decimos que nosotros hemos llegado hasta aquí gracias a nosotros, a lo que hemos hecho, no de manera como individuo, porque esto es un itinerario colectivo, una lucha colectiva que hemos dado muchas voces desde distintos lugares, desde distintos territorios, y emplazando especialmente al Estado de Chile, porque el Estado de Chile, ante los abusos que han cometido representantes de la Iglesia Católica, en muchos casos ha actuado de manera negligente, mirando para el lado, y en otras ha sido cómplice, especialmente como en lo que ha ocurrido en las vulneraciones en el Sename. Y entonces ha sido fundamental lo que hemos hecho como tribu, los sobrevivientes, el 2019, para poder hacer que la ley de imprescriptibilidad del abuso sexual sea una realidad. Y ahora estamos exigiendo que el Estado de Chile conforme una comisión de verdad, justicia y reparación para todos los abusos institucionales, y es lo que es justo y necesario para muchas miles de personas. Jaime, a mí se me viene a la mente muchas veces que he leído textos, publicaciones de la red de sobrevivientes, y hoy día definitivamente uno dice, como Estado de Chile, como país,
como ciudadanía, como ciudadanos chilenos, estamos al debe con todos los que han sido vulnerados. Hoy día, ¿sienten ustedes como red de sobrevivientes efectivamente el apoyo irrestricto del Estado de Chile o definitivamente este guiño, esta mención que hace el presidente Gabriel Boric viene recién a reflotar esa esperanza, ese respiro, esa posibilidad de que el país, el gobierno se haga cargo en muchas de estas indicaciones, en muchas de estas instancias que efectivamente a veces quedan bajo el alero de la impunidad, ¿no? Nosotros pensamos que esto no es casualidad, porque este es fruto, como te decía, de un trabajo colectivo que hemos hecho muchas personas, no solamente de la red de sobrevivientes, sino que también el grupo de Derecho al Tiempo, No Más Abuso Sexual Infantil y otras organizaciones de la sociedad civil que en forma cooperativa hemos trabajado juntos para, obviamente, crear las condiciones estructurales en nuestro país para que haya respeto a todas las infancias, pueda haber justicia, pueda haber verdad y pueda haber reparación. Y entonces, esto es parte de un camino, fruto de un trabajo. Nosotros en su momento nos reunimos con el grupo que estaba acompañando la candidatura del candidato Boric y le hicimos saber nuestras inquietudes, nuestros anhelos. Y para nosotros fue muy importante que el candidato incorporara en su programa la promesa de una comisión de verdad, justicia y reparación para el abuso institucional. Y eso lo ha reforzado con las palabras que asumió a propósito de las denuncias que nosotros como red y una serie de sobrevivientes habíamos hecho en las redes sociales de ver a los encubridores Esati y Errázuriz haciéndose presente con el permiso de Celestino Aoz, el arzobispo Santiago, presidente de la conferencia episcopal, quien los invitó. Él los puso ahí en primera fila, no es casualidad. Y entonces, ante esa puesta en escena, nosotros reaccionamos rápidamente y le hicimos ver al equipo del presidente Boric lo que estaba sucediendo, porque esa acción comunicacional de colocar por delante a dos encubridores de abusos sexuales en el contexto de la iglesia retraumatizaba a mucha gente. Y era una señal de que la iglesia quería volver a retomar el centro del poder y política. Y eso lo rechazamos enérgicamente. Jaime, dicho eso, bien cortito y te doy el pase, Jorge. Dicho eso, ¿a ti te da la sensación que en algún momento la iglesia, como ente, se pueda reivindicar en algún momento con la ciudadanía, con la gente, con todas las personas que han sido violentadas y vulneradas? Bueno, esa es una pregunta que hay que hacérsela a los representantes de la Iglesia Católica, desde el sumo pontífice, el jefe del Estado Vaticano, ¿cierto? Francisco Bergoglio, y a todos los obispos de cada una de las diócesis. Nosotros, como víctimas, como sobrevivientes, sabemos que la Iglesia son miles de años en los cuales se ha comportado como si fuera una organización criminal. Y en ese sentido, entonces, son ellos los que tienen que dar señales claras en el siglo XXI de transparencia como una institución garante de los derechos humanos. Y eso es lo que cualquier ciudadano, independientemente de su vivencia de espiritualidad, religiosidad, es lo que le exige. Jaime, le habla a Jorge Loyola. Es notable lo que usted dice porque en una parte de esa pequeña cuñita del presidente, ¿no? Cuando dice eso, él dice, yo no me di cuenta, pero me lo hicieron ver. Y ahora nos enteramos por sus palabras de que fueron ustedes quienes le hicieron notar al equipo de Boric que finalmente estaban ellos ahí. Y después, en otra ocasión, el presidente Boric dice que se le había escapado el nombre de Errázuriz, que iba a mencionar a los dos, pero finalmente menciona solo al señor Esati.
hay un voto ahí de confianza, aunque ya algo hablamos de eso, pero también, por ejemplo, en términos de justicia de este gobierno, de este nuevo gobierno recién instalado, también está presentando leyes de indulto y de amnistía para quienes están siendo procesados o están a punto de ser condenados en temas de violencia en términos de la represión policial. ¿Hay una señal de justicia, de una nueva parada de justicia de este gobierno? A nosotros nos parece que sí, que hay señales claras de que hay avance hacia el término de la impunidad. La impunidad produce mucho trauma, no solamente en los individuos, sino que también en el colectivo, en la sociedad. Y entonces esto produce mucha frustración, mucha rabia, mucha desesperanza y obviamente mucha desregulación emocional, lo que puede llevar a la violencia. Y en ese sentido, entonces, en la medida que se avance en la justicia, podrá haber paz. Si no hay justicia, no puede haber paz. Y entonces ahí está el gran desafío, porque algunos, ¿cierto?, quieren restablecer un orden que aparentemente es promovido por Dios. Hablan de un orden natural, cuando en realidad vivimos en una sociedad que es laica, en un Estado laico, en una sociedad construida y hecha por los hombres, y las formas que tenemos los hombres y las mujeres de vincularnos, especialmente con las infancias. Entonces hay que pasar de la violencia, del maltrato, de la competencia a la colaboración, al respeto y sobre todo poner en el centro el respeto a la diversidad, el respeto a la diferencia y garantizar los derechos de todas las personas, sin distingo. Sí, yo en lo particular, yo ese día cuando escuché básicamente la mención del presidente Boric, a mí me pasó efectivamente, tengo la misma sensación que Jaime, de que como que reflota un poquitito esa esperanza que de repente uno veía perdida, porque en muchas ocasiones uno dice, definitivamente esto no va a pasar nunca, esto va a quedar impune totalmente todo el rato. Y sea el gobierno que sea, ¿no? Porque de repente, claro, va a ir perdiendo la esperanza. Hoy día, el trabajo constituyente, el trabajo de la Convención Constitucional, ¿qué tan importante va a ser básicamente para esto, para los derechos y las vulneraciones de infancia, Jaime? Bueno, es fundamental porque este proceso constituyente implica primero, ¿cierto?, que nosotros asumamos nuestra soberanía. O sea, nos hagamos cargo de una vez por todas de poder opinar sobre el Chile que queremos. Y implica ponernos de acuerdo, dialogar, escuchar al que piensa distinto y establecer algo que es básico, que son las garantías de los derechos para todos. Y en ese sentido, entonces, pasar de una sociedad donde cada uno se rasca con sus propias uñas, a una sociedad donde es el Estado representante del bien común que garantiza un abanico de derechos que son fundamentales para avanzar hacia el bienestar, es fundamental, y especialmente considerando aquellas áreas de la sociedad, aquellos grupos sociales que son más vulnerables, donde están obviamente especialmente nuestros niños, niñas y adolescentes. Jorge Loyola. Sí, Jaime, con todo esto que está pasando, a propósito también de la función de la iglesia, ¿no? En todo esto, ¿cómo te sientes tú? ¿Te sientes cercano, lejano, en reflexión, fuera de la iglesia, fuera de la fe, dentro de eso? Bueno, cuando la Iglesia Católica se comporta como una organización criminal, organizándose para vulnerar sistemáticamente los derechos de las infancias y de adultos vulnerables de manera institucional, especialmente en los colegios católicos, así como en aquellas instituciones al cuidado de niños más vulnerables como es el Sename. Y no solamente se organiza para cometer estas vulneraciones, sino que también para proteger
a aquellos que son victimarios y cómplices, obviamente uno quiere dar un paso al costado. Y yo no me siento parte de la Iglesia Católica y hace mucho tiempo que no participo en la Iglesia Católica. Participo, sí, en la Iglesia Anglicana. Y entonces soy respetuoso de la libertad de culto, pero las iglesias tienen que ser respetuosas del Estado laico como es el Estado chileno. Y entonces hay muchos privilegios que todavía incluso en la Constitución del 80 están vigentes para las autoridades eclesiásticas, especialmente católicas. Por ejemplo, hemos visto, ¿cierto?, en el caso de la corrupción del ejército, cómo los generales exigen ser entrevistados por la ministra en su casa. Y ese mismo privilegio lo poseen los obispos en Chile. Muchas veces Sati fueron citados a declarar y ellos guardaron silencio. Y entonces, en ese sentido, no solamente tienen privilegios en la justicia, sino que también tienen privilegios tributarios, exenciones tributarias, que hacen que desde el punto de vista inmobiliario amasen fortunas, y en el libro, ¿cierto?, todo es legal. Allí claramente se muestra cómo parte de la Iglesia Católica chilena estableció alianzas con la élite financiera de este país en la dictadura y postdictadura para tener privilegio, y entonces ese dinero se usó para pagar silencios, para mantener la impunidad y evitar la justicia y la verdad. Y entonces somos nosotros los que una y otra vez hemos alzado las voces, no solamente en Chile, sino que en el mundo, para denunciar a la Iglesia Católica, al Estado Vaticano, como vulnerador de los derechos. Lo hemos denunciado incluso como red de sobrevivientes en el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, al Estado Vaticano y al Estado de Chile por estas vulneraciones. Y vamos a seguir hasta las últimas consecuencias para que el Estado Vaticano y la Iglesia Católica den cuenta de estas vulneraciones, que son crímenes de lesa humanidad. No son pecados, no son errores. Ahora, claramente ahí la Iglesia, como un todo, tendrá que dar una respuesta. Pero hay una pregunta que también va un poco más enfocada a casos más puntuales. Por ejemplo, las congregaciones maristas, por ejemplo, ¿cierto?, en las cuales nosotros estudiamos. ¿Cuál ha sido la respuesta de las congregaciones maristas, que son congregaciones tan cerradas, entre comillas, tan poderosas, que como que no lo entran balas a veces? ¿Cuál es la respuesta de ellos, Jaime? Bueno, la respuesta ha sido una respuesta, ¿cierto?, siempre de hacerse las víctimas. Las congregaciones se han hecho las víctimas, han tratado a los sobrevivientes o a las víctimas como mentirosos en un principio, como cuestionadores de la fe católica, como enemigos de la Iglesia, enemigos de la familia, entre comillas, marista, de locos. Y ha sido la perseverancia, la valentía y la paciencia de nosotros para seguir una y otra vez todos los caminos de justicia y de verdad no violentos que nosotros hemos escogido. Hemos participado en su momento en las investigaciones de la justicia canónica y presentamos las querellas correspondientes al Ministerio Público acá en Chile. Hemos hecho las denuncias ante el Comité de la Tortura de las Naciones Unidas, y finalmente, después de más de 10 años, claramente la verdad oficial que en un momento impuso la Iglesia Católica e impuso las congregaciones, y en particular la congregación marista, se han caído a pedazos. Mañana ustedes en Rancagua serán testigos en el Rancagüino de una inserción que va a salir publicada, así como en el Mercurio de Santiago y a lo largo de todo el país, de la Comisión de Acogida de la Congregación Marista de Chile, donde esta comisión, integrada por personas que no son cercanas a la congregación, pero que muchas de ellas
participaron en la Comisión Valech y por lo tanto tienen su prestigio en el ámbito de los derechos humanos, reconocen que hubieron vulneraciones sistemáticas a partir de los años 60 hasta el día de hoy, con múltiples violaciones a menores de 14 años en distintos colegios que estaban bajo el cuidado y la supervisión de la congregación marista. Vulneraciones cometidas no solamente por hermanos maristas, sino que también por sacerdotes diocesanos como Miguel Ortega, como Cristian Prej, como Alfredo Soiza Piñeiro y otros sacerdotes como Sergio Uribe. Y entonces esto es una verdad histórica que es muy importante, que debería remecer al Estado de Chile y a todos los ciudadanos para exigir de la congregación marista, del Estado de Chile y de la Iglesia Católica la justa reparación y las garantías para que no vuelvan a ocurrir semejantes vulneraciones a los derechos de las infancias. Ahora, evidentemente que esa reparación va acompañada de que efectivamente los culpables asuman la culpa, ¿no? Asuman la responsabilidad de cada uno de estos hechos. ¿Qué pasa cuando muchos de estos culpables, Jaime, con el paso del tiempo van muriendo bajo el alero de la impunidad? Bueno, eso es lo que retraumatiza a cada uno de nosotros. Y eso es una cosa muy importante, las secuelas que tiene el abuso sexual, ya sea al interior de la familia o ya sea en una institución, como puede ser la Iglesia Católica, no prescriben. Y entonces, en la medida que los culpables estén en la cárcel y terminen en la cárcel y no en retiros dorados y no mueran fuera de la cárcel, vamos a estar avanzando hacia una verdadera sociedad donde impere la justicia y no impere la impunidad. Y ese es el gran desafío que tiene el presidente Boric en la actualidad, el Estado de Chile, porque en la medida que haya justicia para todos y no para algunos, esta sociedad va a ir avanzando. Se nos quedó pegadito, ¿no? Chuta, sí. En una parte importante, porque efectivamente es una Se parte... nos cayó, definitivamente. No, pero ahí estamos de vuelta, Jaime, ¿no? Ahí te escuchamos, te quedaste pegado justo. Sí, decía yo que en la medida que la justicia no sea para algunos, sino que sea para una mayoría, vamos a tener una sociedad donde impere la paz social y no la impunidad. Y entonces, desde el Estado, desde la sociedad civil, hay que ir avanzando para crear una nueva forma de relacionarnos que tiene que estar basada en el respeto, especialmente de los derechos humanos, y no en la violencia sexual, como ha sido la tónica hasta el día de hoy. Jaime, ¿cuál es el mensaje a la gente? Porque la realidad dice que hay personas que le otorgan el derecho a la duda, ¿no? Y eso pasa muchas veces. Y definitivamente dice, pero ¿por qué hablan así de la Iglesia Católica? Porque hay que decirlo, lo conversábamos previamente y tú decías, el vivir con estas consecuencias definitivamente es muy brutal. Porque no se trata de momentos, sino que se trata de una vida de vulneraciones, de una vida de brutalidad. ¿Cuál es el mensaje básicamente a los padres, a las madres? Porque hoy día los padres y las madres tienen un rol relevante en la protección, ¿no? En la contención de cada uno de los niños para también tratar de minimizar el riesgo de estos básicamente estos violadores, ¿no? Bueno, el rol de los padres es fundamental y los padres no pueden creer que pueden pagar para que otros asuman el rol que es de ellos. Muchos papás en la actualidad creen que por el hecho de pagar una colegiatura, ¿cierto?, le entregan la responsabilidad del cuidado y la formación de sus hijos a esa institución. Pero hay que tener cuidado porque, como te decía, mira, aquí no se trata de establecer fake news.
aquí estamos hablando de una verdad jurídica que ya la Fiscalía Metropolitana Sur estableció en mayo del 2021, donde acreditó la existencia de estos delitos sexuales reiterados por parte de la congregación marista. Dado que estos delitos se empezaron a cometer cerca de 1960 y se mantuvieron hasta el año 2019 aproximadamente, quedando algunos bajo la antigua ley, ¿cierto? La justicia antigua, como se dice, que corresponde a las denuncias que hicimos nosotros. Entonces, esa carpeta con esa información pasó a la justicia antigua y en estos momentos está en el juzgado del crimen y nosotros la próxima semana tenemos que concurrir a dar testimonio para reafirmar todas las denuncias que están acreditadas en la carpeta ante la Brigada de Delitos Sexuales y ante la investigación canónica que en su momento la Iglesia Católica hizo en Chile. Entonces aquí hay una verdad jurídica que ya está establecida. Y por el otro lado, como te decía, está esta certeza que estableció esta comisión independiente de la congregación, que empezó a actuar desde noviembre del 2021 hasta marzo del 2022 y que establece la misma verdad que ya la había establecido el Ministerio Público de Chile, la establece esta comisión de hombres y mujeres notables que recogieron todos los testimonios de las víctimas que se quisieron acercar a dar testimonio a esta comisión y donde ellos mismos establecen, ¿cierto?, que hay múltiples vulneraciones de derechos cometidas por la congregación y otros sacerdotes, ¿cierto?, y otros miembros de la Iglesia Católica desde 1960 a la fecha. Entonces, aquí el mensaje es que esto no se ha terminado. Y entonces aquí los papás tienen que tener un rol fundamental de exigir garantías a todas las instituciones, especialmente los colegios católicos, de que les den garantías de que estas vulneraciones a los derechos de la infancia no se van a volver a repetir. Por ejemplo, no puede ser que a los niños menores, ¿cierto?, se les obligue a prepararse para la primera comunión, se les obligue a confesarse en una pieza aislada, estar a solas con un sacerdote sin que haya otro adulto presente, que no se puede obligar a los niños a sacarlos de clase para ir a realizar actividades espirituales con un religioso fuera de la sala de clases sin que los padres estén enterados, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de conductas que se siguen dando en los colegios católicos y especialmente en los colegios maristas, que eran las mismas conductas que se hacían cuando yo estaba en el colegio, estoy hablando en el año 73, y que se mantienen hasta el día de hoy. Piensa tú que en el caso del Instituto Alonso Ercilla, todos los sacerdotes que han confesado a los niños y que lo han preparado para la primera comunión desde 1960 hasta el 2019 fueron acusados de abuso sexual. Entonces, esa es una evidencia incuestionable. No es casualidad. Oye, aquí tenemos un auditor que nos está preguntando sobre el artículo 365, básicamente. Y el artículo 365 básicamente habla sobre abuso sexual infantil. No, el 365 sobre la sodomía y demás. Ese es un artículo. Y nos dice, ¿qué piensa el entrevistado de eliminar el artículo 365? Dice que un sector de la izquierda promueve, básicamente. La verdad es que no. Y la verdad es que no sé si está al tanto del artículo 365, Jaime. Lo que pasa es que, bueno, hay distintas formas de poder mirar lo que es, ¿cierto?, la penalización de las conductas en sociedad. Uh-huh. Ahí, ¿cierto?, hay un abanico de opiniones y nosotros hemos puesto en el centro el respeto irrestricto a, ¿cierto?, el cuidado que tenemos que tener de los menores de edad. Claramente. Y entonces un niño, una niña, muchas veces no tienen, por el grado de desarrollo, ¿cierto?,
la capacidad de consentir. Y entonces es muy importante que cuando no tienen esa capacidad de consentir, independientemente de la conducta sexual que se trate, entonces allí hay una vulneración, una transgresión que debe ser obviamente penalizada. Y ahí obviamente hay que poner en el centro el cuidado de las personas y especialmente de las personas más vulnerables y frágiles cuando se quieren establecer despenalización de ciertas conductas en la sociedad. Constantemente y finalmente, Jaime, ustedes tienen que ir básicamente estamos hablando de ir a los tribunales, al Ministerio Público, a la Fiscalía. ¿Cuál va a ser el rol hoy día del sistema judicial? Un sistema judicial que, claro, va en paralelo a lo que es el Estado de Chile, es decir, es parte integrante de, pero por otro lado que tiene la misión, tiene el rol de básicamente llevar a cabo el tratar de compensar una deuda, de reparar una deuda que tiene décadas, en muchos casos, en personas que han sido abusadas en nuestro país. Bueno, por un lado, nosotros tenemos confianza en lo que está y estamos participando activamente en el proceso constituyente, dando opiniones al respecto, y entonces estamos esperanzados en que se produzca este cambio en el Poder Judicial y se hable de un sistema jurídico que considere obviamente a los pueblos originarios, que tenga enfoque de género y donde se pueda estar permanentemente evaluando el comportamiento, ¿cierto?, de los jueces. Y en la actualidad, mientras se produce esa transición a esa nueva justicia, obviamente nosotros como organizaciones vamos a tratar de mantener un diálogo fluido con las nuevas autoridades, especialmente, por ejemplo, para exigir el cambio del fiscal nacional, porque el fiscal Abbott ha dado señales claras que él se le colocó allí para favorecer la impunidad en los casos de corrupción de la política y también para favorecer la impunidad en los casos de los abusos en la iglesia. Y entonces, para nosotros, Abbott ha sido un obstáculo en busca de la justicia y ha sido un promotor de la impunidad. Y obviamente, cualquier otra persona que esté en su reemplazo, vamos a exigir que pueda colocar un fiscal prioritario para que junte todas las causas que en estos momentos volvieron a estar separadas a lo largo del país, porque aquí hay algo que es fundamental de entender. Aquí ha habido una sistematización. Lo que ha ocurrido en Chile es muy parecido a lo que ha ocurrido en Irlanda, en Estados Unidos, en España, por mencionar algunos países. Lo que ha ocurrido con la congregación marista es muy similar a lo que ocurrió en la congregación salesiana, en la congregación de los jesuitas, en el Opus Dei. Eso no es casualidad. Y entonces es muy importante tener una mirada más integradora y usar las mismas estrategias que se usan ante el crimen organizado para investigar estas vulneraciones de derechos sistemáticas que ha cometido representantes de la Iglesia Católica y también de otras instituciones. Doctor Jaime Concha, como siempre, le mando un abrazo. Gracias por el contacto. Siempre es importante instalar, debatir, conversar y visibilizar cada uno de estos temas porque definitivamente nunca más con los niños. Eso es muy, muy importante. Te mando un abrazo, Jaime. Un abrazo, Eduardo, saludos y ojalá que haya esperanza y esa esperanza de frutos. Un abrazo, buena tarde, gracias. Igualmente. Ahí está el doctor Jaime Concha conversando con nosotros. Vamos a una pausa cortita y seguimos, volvemos con música, ¿no? Volvemos con algo de música, sí. Música, película, pausa y volvemos.